No está o que cañón. yo vea así que están revisando a alguien tampoco. Y yo creo que hay muchos venezolanos, yo no sé, hay ciertas reglas como de refugio que yo no sé, por ejemplo, si Venezuela aplique a esas reglas de refugio. Por ejemplo, sé que los cubanos sí aplican esas reglas de refugio, que prácticamente creo que tocas Estados Unidos y ya Mm. puedes solicitar una residencia, pero hay muchos venezolanos, muchos que pudieran también, ¿no? Como entrar en esta parte de ilegalidad. A lo mejor Ubers que está registrada una persona y de pronto pues llega alguien más a entregarte o llegan en parejas o así, pero bien. O sea, no hay redadas, no ¿Se llegan hay... en parejas? Sí, sí, como que está registrado uno y ves que vienen los dos, pero pues ya no sabes si es o no es, o alguien prestó por ahí una cuenta, quién sabe. Madres. No, está turbio. Es como, güey, no, Sí, mejor no. Sí. pareciera, pero bueno, es creo que algo bien, bien diferente, ¿no? Mm. Hablando un poquito de seguridad, como que la seguridad sí es bien diferente Mm. a México, ¿no? Acá sí hay más seguridad, entonces, pues ya aunque venga otro Uber, hablando de Uber Eats, en Uber de manejar no hay pasa tanto, eso es más como en Uber Eats, Mm. que es la entrega de comida a domicilio, pero pero sí que llega una persona por otra y así, pero bueno, no hay como tanta Sí, sí. inseguridad ujú, que te dé miedo así de chin, llegó otro, lo voy a reportar. Mm, no. Oye, algo que me llama la atención sobre todo es el Texas. Como tú en general, ¿cómo lo percibes? Porque ves que están, digamos, son digamos, más tienden hacia lo conservador. Y también, por ejemplo, hace no mucho estaba escuchando que también muchos empresarios o mucha gente se está yendo de California o este tipo de estados a Texas porque también les están dando esto la protección que allá les están quitando. O sea, ¿tú cómo ves en general Dallas o Texas y como ahora y como lo que se viene, sobre todo ahora en campañas, la siguiente elección? Desconozco como que un poco del tema de política y impuestos y todo eso, pero más o menos lo que he escuchado es, aquí cómo funciona es que, por ejemplo, en México, para casi todo excepto la zona fronteriza, es un impuesto, ¿no? Y sí tiene diferentes impuestos, por ejemplo, en lo que te quitan de tu salario o lo que paga una empresa de impuestos, dependiendo de ingresos y etcétera, ciertos niveles. Pero lo que he visto acá en Estados Unidos es que hay como que un impuesto por tu ciudad, un Ujú. impuesto por tu county, un impuesto por estado y un impuesto federal. Entonces, pagas también diferentes impuestos dependiendo de dónde vivas, ¿no? Qué horror. Y no sé, pero creo que parte de esas decisiones que se están tomando son por el impuesto del estado, donde a muchas empresas, pues algunos estados les cobra más o menos impuestos y deciden a lo mejor irse a una u otra ciudad, ¿no? Güey, está bien manchado eso, güey. Justo, güey. Sí y no, porque también creo que, pues no sé qué tan manchado o no manchado esté, porque no es que te cobren como que el 16% más el 16 más el 16, pero sí es como que de ese 16, un Ujú, 2% es por parte de la ciudad, un ujú, 2% es por parte del county, ujú. un 3% ya es por parte del estado y un 4% por parte federal, ¿no? Y ya al final se hace el impuesto general. No, pero por ejemplo, lo que yo he escuchado, he leído o percibido, digo, porque no vivo allá, que en California, por ejemplo, o sea, ya en total de impuestos es al menos 60%. Creo que es 40, Wow. 40 federal y 20 o 15 por ahí estatal. Entonces ya sumado te da alrededor de 60%. Entonces, imagínate, güey. Significa que trabajas 7 meses para pagar impuestos, güey. Es una locura, güey. Sí, Es una wow, locura. qué locura, sí. Sí. Entonces, tío, por ejemplo, hay mucha gente que tiene mucha lana y dice, güey, no te va a pagar eso, güey. Sobre todo los que tienen más lana, güey. Los que tienen menos lana igual no lo Ujú. sienten tanto. Pero si tienes, no sé, ganas 1 millón y das 600, como digo, ¿qué te pasa? Sí, mejor volvemos a lo mismo, ¿no? Mejor me salgo de trabajar y Sí, recibo la ayuda. sí, es más, güey, a lo mejor hasta te conviene más en vez de dejar de ganar 1 millón de dólares. Sí,
Entonces, por eso te preguntaba, porque muchos están yendo a Texas. Creo que incluso estaba diciendo Tesla y eso, mover sus fábricas creo que fue creo que sí las movieron a Texas o algo así, no mal recuerdo. Sí, igual por ahí se escuchó en las noticias que sí, que muchas empresas de California se querían pasar a Texas, pero pues también al final no deja de ser política, ¿no? El tema a lo mejor de quizá quieren presionar a un estado o al otro, quién sabe. Al final, eh, sí, al momento desconozco mucho de los temas ya profundos en cuanto a políticas públicas y todo eso. ¿Sabes qué está chistoso? También lo vi, y lo vi esta semana, también me dio mucha risa. Decía, ¿sabes por qué fue no sé si te acuerdas, el video dice así, ¿sabes cuál fue la razón de por cuál Estados Unidos se quiso independizar de Inglaterra? Decía, por un 2% en el té. Y ve cómo te la están dejando caer ahorita con 60%. Dice, está Ay, cabrón, güey. sí, Se supone sí, que los impuestos sí matan a veces. sí, bueno, Aquí al menos lo que yo he vivido es, en cuanto a impuestos y así, es muy similar a México, ujú, al menos en impuestos de lo que te quitan al final de tu cheque, de lo que te paga la compañía, es muy similar. ujú, ok. Bueno, pero el equivalente a vivir y... Sí, en porcentaje, en Ah, porcentaje. ok, Sí, bueno. no en monto de dinero, sino en porcentaje de tu ingreso. ¿Sabes lo que es bien triste? Digo, a mí me dio un poco ese también golpe de realidad de cierta forma. Me acuerdo que, bueno, vamos a decir, dos en el mismo ejemplo. Hubo un tiempo que estaba en transición donde me metí a trabajar a Starbucks y así de barista y eso. Y dije, güey, no mames, pagan más que en México. O sea, ganaba más que lo que me pagaban como en SAP, en SAP Ujú. en México, güey. Decía, ¿cómo puede ser eso, güey? Pero dices, bueno, pero gastas más y lo que decimos. Pero espérate, güey, es que ahí es donde está lo que se me hizo increíble. Ganaba más y me quedaba más. En México no me quedaba casi nada. ¿Por qué? Si hacemos el equivalente en México, no tenía yo que pagar el carro mensual, no tenía que pagar el seguro, sí pagaba gasolina, obviamente, y reparaciones, pagaba mi comida del día, pero dónde vivía, no pagaba renta, ¿sabes? Pero si ya eso realmente lo cuantificas, no me hubiera quedado nada, güey. Sí, sí, y a mí alguien me preguntó como justo en tema de ingresos y yo lo que le decía, a ver, ganas más, gastas más y al final te queda, no sé, un 10%, ¿no? Que al final dices, pues este mes logré ahorrar un 10%. Y yo creo que logras el mismo 10%, la diferencia es que es una moneda diferente, que vale, que multiplicas por 17, 20, 25 pesos por... Entonces es ahí donde digamos que tu ahorro vale más, pero en el día a día yo creo que no logras, o sea, si vives al día, Eso es lo que no sé, güey. Yo creo que estamos también, mezclando varios temas porque creo que ujú, ahí es donde coinciden varias cosas, ¿no? Varias variables. sí, Uno de ellas es el ingreso, o sea, eh, cuál es tu rol en la industria que sí, estás, el nivel que estás, etcétera, tu seniority, o sea, cuánta experiencia tienes y cuánto te pagan por eso. Porque, por ejemplo, ahorita con lo que yo estoy ganando, güey, ahorro, güey. O sea, me queda al final de todo más de la mitad de mi salario, güey. Y dices, ¿cómo es posible, güey? sí, Y, o sea, y hablando con otros colegas o otros, no aquí, me refiero en México, familiares, etcétera, a veces no, eso no pasa, güey. Como dices, a lo mejor un 10, 20, 30% va. Pero dije, sí, más de la mitad, güey. Pues obviamente ves tu cuenta crecer, güey. sí, Pero es como esas características y también nuestro departamento no es de los más baratos. sí. Sí, sí, sí. Obviamente, yo comparando como que, digamos, lo mismo de los dos lados, ¿no? O sea, el mismo seniority, el mismo puesto, el Ujú. mismo todo, yo creo que puede ser como una especie de comparación. Si tenías, si te sobraban 10 pesos, o más bien de 100 pesos que te pagaban, te sobraban 10, ahora de $100 te van a sobrar 10 y $10 es mucho más que 10 pesos, ¿no? Ok, pero Porque al entonces, final,
Pero eso puede ser que es por la empresa, ¿no? No, 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 o sea, yo haciendo como una comparación como en gastos y así. Ujú, No, no mío, sino una comparación como en gastos, ujú, porque, por ejemplo, los gastos, digamos, en porcentaje al salario, ujú. eh, al momento en el que yo cuando yo O sea, me por vine con un ejemplo, ajuste. o sea, una pregunta, güey. Antes de que continúes con eso. ¿Cuánto es un, digamos, gasto promedio, no tuyo, pero digamos, promedio en general, ahí en Dallas, de comida a la semana o al mes en comida? No sé, te podría decir yo lo mío. Es un, Por ejemplo, yo en México gastaba, no sé, 2,000 pesos a la semana o a ujú, las 2 semanas en supermercado, ¿no? Y acá me puedo gastar $150 a la semana. ujú, Entonces, casi el triple de lo que gastaba en México. ujú. En renta, lo que yo pagaba en México, un departamento, en México vivía en Ciudad de México, que es, Es digamos, caro. alto. Sí. Aquí vivo en una ciudad que no está en el centro de Dallas, está en el área metropolitana. Y Ciudad Más de o menos México la... es más caro, ¿no? Me supongo. ¿Eh? Ciudad de México es más caro, me supongo. No, no, no. Sí es más caro acá Ajá, y eso es a lo que voy. O sea, eh, pagamos 3 veces lo que pagábamos en México por ajá. renta. Y similares condiciones, ¿no? Ujú, El ujú, departamento del mismo tamaño, mismos o similares acabados, 3 veces más. O sea, o sea, sí, cuando te estás pensando en mudarte, tienes que considerar como que eso, ¿no? A lo mejor y dices, ah, bueno, pues me van a pagar 2 veces mi salario, pero haz cuentas, ¿no? Si vas exacto. a lo mejor Considera. mantener el mismo estilo de vida, porque Ujú, pues, la renta te va a costar hasta más de 2 veces más, el ujú, supermercado te va a costar más de 2 veces más. ujú. Si nos vamos al tema de servicios, acá cobran por hora. O sea, en México, poniendo el ejemplo de una persona que te ayuda con la limpieza, Como por día. le pagas por día 400, 500 pesos, ¿no? Que vienen siendo $25. Acá te están cobrando entre 60 y $75, 4 horas nada más. Entonces, pues también, y sumas como esos pequeños servicios que tienes que pagar y se empieza a hacer como una cuenta bastante grande que, pues sí, ganas en dólares y ganas más, pero pues también gastas en dólares y gastas más. Oye, pero está interesante esa dinámica porque, por ejemplo, tal vez ahí es donde empiezan las diferencias. Por ejemplo, yo, o lo que percibí, al menos yo esta vez que fui a México, este año, en México el súper se me hace más caro que aquí, güey. ¿Ah, sí? Mucho más. Yo creo que un 20 o 30% más caro. O sea, me refiero al cuando ya sales con todo el carrito, ¿no? Ujú. Porque obviamente más caras son las más baratas. Obviamente la fruta ya es más barata, me queda claro. Pero hay cosas que son más baratas aquí, güey. Y es cuando dices, ¿por qué? ¿Sabes? Porque hay mucho se Sí. importa, güey. Mucho se importa y en México mucho se produce. Entonces ahí es donde dices, ¿qué está pasando? Sí, Entonces, acá creo que sí todo es más caro en el súper. ok, bueno, ajá. No, es que Sí. tal vez eso también es un factor. Porque, por ejemplo, yo creo que, o sea, cada vez que vamos al súper, o sea, me puedo llegar a gastar también 150 euros, pero vamos a decir que el rango está entre 70 a 150 euros por semana, güey. Pero vamos a decir que en promedio son 100 euros, son 400 euros. Entonces, pero 400 euros, pon tú que, digo, que vendrían siendo como 8,000 pesos, güey. Pero Ujú. para un salario aquí, pues, 400 euros, pues, güey, trabajando en el Starbucks eran, ¿cuánto era? 1,200 euros al mes libres, güey. Entonces vamos a decir que eres un estudiante o una persona, como en ese momento como yo, en transición, y dices, ok, me pagan 1,200, 400 se van a ¿Al comida. súper? Solo súper, güey. Solo sobrevivencia. Y eso considerando tu chelita, o sea, que no te estás muriendo de hambre ni nada. Sales y te Y echas está bien, treinta exacto. por ciento de tu salario. Ah. Y además, pon tú que vamos a decir que pagas otros 400 euros para tu vivienda, tu renta, güey. O 500, pon tú, güey. Te quedan 300 o 400 euros para hacer lo que chingados quieras, güey. Sí, Y eso es, ahorrarlos. y ahorrarlos, güey. Pero, o sea, digo, 300 euros, 400 euros no es súper mucho aquí, obviamente no te alcanza para mucho, pero te sobran. Entonces, ¿podrías no usarlos y ahorrarlos? ¿O podrías?
irte cada fin de semana por, no sé, güey, casi 100 euros a visitar, a caminar, a turistear. Y ahí sí no te queda nada, pero lo puedes usar. Sí, Entonces, y ahora imagínate si empiezas a ganar más, güey. O sea, es 1,200 euros, estamos hablando del salario mínimo, que son 1,500 euros al mes, que vendrían siendo como 20,000 euros al año. Salario mínimo, güey. 20 Imagínate, mil euros al año. más o Wow. menos, entre 20 y 30. Pues Entonces, sí, y te alcanza, güey. O sea, eso es a lo que voy, güey. ¿Cómo es lo que todavía son de las pequeñas cosillas que tal vez habría que sí, tabular? desmenuzar un poquito más, ¿no? Y cuando comparas, por ejemplo, yo creo que sobre todo el salario mínimo, ¿no? Y el estrato social, a lo mejor el más bajo de un país y otro, hablando, por ejemplo, en Europa contra Latinoamérica en general, porque yo creo que todos los países de Latinoamérica padecen del mismo mal en el estrato socioeconómico más bajo, donde pues en Europa la gente puede, yo creo que vivir bien, como dices, alguien del Starbucks vive bastante bien Ver bien, güey. con un salario mínimo, y en México una persona con salario mínimo en realidad ni siquiera creo que la logre vivir, ¿no? Sí. Porque pues, tiene 2 o 3 trabajos para poder llevar un poquito más a casa, te alcanza pues a veces que ni para comer, ¿Sabes? entonces, De hecho, eso no sé si te llegaste a enterar, uno de las personas que trabajaba en la parte de servicio, aseos, limpieza ahí en la universidad, eh, yo me enteré después, ya tiempo después, que tenía 3 trabajos, güey. wow, Y yo dije, qué putiza, güey. Y era sí, una de esas personas que no sé si tenía una malformación o algo en su pierna y no podía caminar bien y andaba ahí. Y yo dije, ¿cómo puede ser, cabrón? Y tenía 2 o 3 hijos, dije, "Chinga tu madre", como- y ahí, pero nunca te enteras de esa realidad, porque, pues, digo, no se está sí, compartiendo, pero dices, esta persona la está sufriendo e interesantemente también está en este mismo contexto donde hay abundancia, güey. O sea, gente con la sí, que está con más recursos, pero aún así no aprende, güey. O sea, o sea, no estoy echándole la culpa a él, pero sí la responsabilidad, güey. Es como de, oye, güey, como, hasta cuándo vas a aguantar eso, güey? Y también se me hace sí. frustrante porque, pues también, por ejemplo, en ese caso, en la universidad tampoco les ayudan, güey. O sea, no les es como de, oye, queremos que ustedes mejoren. No sé. Sí, algún tipo de, pues de empujoncito, ¿no? Empujoncito a la gente. Es como, bueno, servicio social, algo, güey. No sé. Sí, sí, Este, sí, sí.